Blanca, hablo contigo primero. Lo que está ocurriendo, Donald Trump es un bully, es un especialista en bully y para mí ha iniciado su campaña de reelección rumbo a la presidencia. Sí, ¿O cómo estás viendo tú lo que está ocurriendo? sí, sí, lo leo como tú lo estás leyendo. Ha detectado que existen problemas para que se logre posicionar como un candidato con ventaja y entonces abre frentes que procurarían darle popularidad en los grupos de población estadounidense en donde está perdiendo lamentablemente popularidad o presencia y está dándose un tiro en el pie porque esas acciones no solamente complicarían la ratificación del acuerdo de libre comercio que negoció con Canadá y con México, sino también representan importar una fuerte presión inflacionaria en sus números a la población consumidora norteamericana y también pues finalmente es un agravio contra uno de sus principales socios comerciales, el primer socio comercial después de que China fue pues buleado por este presidente norteamericano, ¿no? Yo creo que el asunto es complicado y a nosotros también nos va a afectar de manera relevante, tomando en cuenta que de por sí estamos creciendo muy poco, el reducir el comercio con nuestro principal socio comercial implicaría claramente mantener a la posición productora manufacturera por debajo de lo que necesita la economía mexicana para crecer, estaría ingresando la industria en un proceso de recesión y complicaría mucho la presencia de los productos mexicanos en la economía estadounidense, ¿no? Sí, ¿qué tanto puede afectar lo que dice? Porque la amenaza, a ver, para explicarle, dice, voy a aplicar una tasa, una aranceles ¿a qué? ¿A qué productos, por ejemplo? Está A específicamente. todos, ¿A por todos? ejemplo, a todos, iniciando en 5% y terminando en un 25% en la segunda parte del año, implicaría, por ejemplo, golpear la presencia de productos automotrices o partes automotrices que son significativas para nuestra economía. Estamos hablando de que estamos actualmente exportando algo así como 93,000 millones de dólares de productos que tienen que ver con la industria automotriz. Todos esos podrían pagar inicialmente un arancel de 5% y posiblemente hasta 25%. Yo haciendo mis cálculos en relación a las exportaciones mexicanas al mes de marzo del presente año, si se toma como referente ese dato, estaríamos pagando extra 1.566 millones de dólares en el primer mes. Si fuera al 10%, estaremos pagando cerca de 4.700 millones de dólares, y si fuera 25%, casi 8,000 millones de dólares más, que finalmente son productos que va a tener que pagar la economía estadounidense más caro y a nosotros nos podrían reducir las solicitudes de productos mexicanos si se está cargando con un arancel extraordinario esos productos. Irnos a los paneles de la OMC implica esperar entre 4 y 5 años los resultados de esos alegatos, o sea, es improcedente, y a basarnos en los paneles de discusión o de análisis de diferendos comerciales también tienen pues un largo trecho para que se pudieran resolver, o sea, tanto para la economía estadounidense como para nuestra economía, esas decisiones serían gravísimas, pero no las ve el señor Trump. Lo único que procura es tratar de obtener algún tipo de compromiso del presidente mexicano, del gobierno federal mexicano, para tratar de detener la migración y así posiblemente mantendría sin aplicación esas medidas, aunque seguramente la amenaza continuará vigente. ¿Qué debería hacer el presidente Andrés Manuel López Obrador, la delegación desde tu perspectiva, desde la economía? Porque las dos economías están relacionadas, ¿estamos de acuerdo? Sí, Las dos. pues es nuestro principal socio comercial, cerca del 85% del comercio total con el mundo lo realizamos con Estados Unidos. Lo que debiera hacer México es pues aplicar también aranceles espejo, que no arregla las cosas, sino finalmente acaba complicando la llegada de productos mexicanos a territorios dominados por los republicanos, que supongo que se haría
Eso ya se hizo, ya se aplicó esto en el sexenio pasado. Ves dónde puedes hacer más daño a su electorado y ahí es donde le aplicas aranceles. Es una medida espejo que lo único que procura es contestar de la misma manera a la arbitrariedad estadounidense de aplicar aranceles extraordinarios sin ningún tipo de justificación. Lo que yo creo que debería de hacer México es pues aplicar la misma fórmula a las importaciones estadounidenses. Aplicar aranceles. Sí, aplicas aranceles de manera selectiva, procurando impactar fundamentalmente en los productos originados en territorios en donde los republicanos tienen fuerte presencia. ¿Qué sería, por ejemplo? Por ejemplo, toda la parte de agroindustriales o agropecuarios, por ejemplo, productos que lamentablemente nosotros necesitamos también. Otra opción sería tratar de buscar proveedores externos no vinculados con la Unión Americana. China lo está haciendo también, lo ha hecho, ha sustituido la importación de soya estadounidense por soya brasileña y le afecta de manera muy importante a los productores de soya en el estado de Texas, por ejemplo, ¿no? Yo creo que México tendría que revisar cuál es la composición de las importaciones estadounidenses, ver cuál desde estas vienen de territorios en donde el Partido Republicano tiene una fuerte presencia, una presencia mayoritaria, y contra esos productos aplicas aranceles. No resuelves nada, e incluso complicas las cosas para Estados Unidos y también para nosotros mismos, porque necesitamos esas importaciones para nuestros procesos. Pero bueno, pues si ellos dieron el primer paso, no puedes quedarte con los brazos cruzados, tienes que responder en los marcos también del comercio internacional. ¿Cómo ves el tono que está hasta lo que ha respondido hasta ahorita López Obrador y Ebrard, por ejemplo? Me parece que ha sido, por más que intente ser cálido y respetuoso y no meterse en una bronca del señor Trump, me parece que ha sido, que queda atrás de lo que exige la respuesta del señor Trump, ¿no? Yo creo que tiene que demostrar que México tiene, como ya lo dejó ver el presidente Andrés Manuel López Obrador, si México tiene dignidad, tiene que responder con la misma fuerza a la actitud estadounidense. Y esto lamentablemente no favorece la idea de que haya una ratificación de parte de los grupos parlamentarios al TEMEC, ¿no? Y esto pudiera eventualmente llegar a darle la idea a los demócratas de que pues no es mala idea pensar en una carta paralela, en un compromiso de México de parar la migración centroamericana como un compromiso paralelo al TEMEC para que pueda ser ratificado. Yo creo que pone en riesgo la ratificación del acuerdo comercial Estados Unidos con estas medidas arbitrarias y demuestra la poca calidad política y diplomática de su presidente. Muy bien, pues estaremos al pendiente, Eduardo, y como siempre, consultándote. Te agradezco mucho y estamos en contacto. Con mucho gusto siempre. Gracias, Luis Alberto. Igualmente, saludos al auditorio. Igualmente vuelvo con Dolly Esteves desde Washington. ¿Cómo recibieron allá a Marcelo Ebrard, a la delegación? Morena arrebata las gobernaturas en Puebla y en Baja California, la violencia en Sonora, las manifestaciones en las calles, lo que está ocurriendo en Santana, la destitución del tesorero y secretario. Muchísima información, las guerreras buscadoras aquí en Proyecto Puente. ¿Qué opina usted? ¿Qué propone para disminuir la violencia contra la mujer? Volvemos.